La golpiza y gases a migrantes. La regidora que se agandalló la vacuna en contra del COVID-19. 4 asesinados en La Marquesa y otros 5 en la Ciudad de México. Y el secuestro a 2 elementos de la Guardia Nacional. Bienvenidos a este Caporal del 17 de enero. ¡Comenzamos! Desde el pasado miércoles, el jueves y el viernes 13, 14 y 15 de este mes de enero, migrantes centroamericanos con rumbo a Estados Unidos partieron de San Pedro Sula. Y en el camino, este grupo se fue haciendo más grande hasta rebasar las 9,000 personas, de acuerdo con las mismas fuentes oficiales y a pesar de la pandemia por COVID-19. El pasado viernes, la Policía Nacional Civil, que los había estado conteniendo, dio un paso de costado y permitió el avance de este grupo de migrantes. Este grupo se ha dividido prácticamente en dos. Existe el bloque más grande de aproximadamente 6,000 que se encuentra justo varado, está esperando justo la oportunidad para estar avanzando, y el más pequeño de 3,000 personas aproximadamente son los de la caravana, que de acuerdo con la prensa local, prensa centroamericana, se ha estado diluyendo a lo largo de su avance. Se lograron colar a Guatemala entre la noche del viernes y la madrugada del sábado por el puente fronterizo El Florido. Las fuerzas de seguridad pública crearon una barrera de aproximadamente 20 kilómetros. El objetivo, impedir que los migrantes avancen. La mañana de hoy, la mañana de este mismo domingo 17 de enero, los migrantes, miles de hondureños, intentaron continuar su camino, intentaron romper esa barrera. Sin embargo, fueron contenidos por el ejército, contenidos de manera violenta, a palos y a gases, según ha quedado consignado por la prensa local. Como pudimos ver en las imágenes, lograron frenar a ese bloque que intentó romper la fila del ejército y lograron echarlos hacia atrás a los migrantes. El Instituto de Migración de Guatemala ha confirmado que hay personas heridas. Hay varias personas heridas, tanto migrantes como el mismos elementos del ejército que frenaron a los migrantes este domingo. La Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que pues estamos ante el caso de que se están acercando migrantes a México, que tienen sí como objetivo llegar a Estados Unidos, pero indudablemente deben de pasar por México, ha informado mediante un comunicado pues que no van a permitir el ingreso de la caravana migrante, dado que su ingreso es irregular, está fuera de orden, y que además pone en riesgo la vida y la salud de la población. Así que pues estarán al pendiente de su posible arribo con el objetivo de evitar de que se eviten riesgos sanitarios. Atención, porque estamos ante un tema verdaderamente complejo. Si de por sí el tema migratorio ha sido un tema complicado para las autoridades mexicanas en específico, pero de la región en general, el gobierno mexicano ha sumado desencuentros en los últimos meses, en las últimas semanas, con autoridades estadounidenses. El último por el caso Salvador Cienfuegos. Otro más, bueno, el tema de que la caravana está avanzando con la pandemia del COVID-19, está por ingresar o pretenden ingresar en el peor momento de la pandemia en México, y el gobierno mexicano aún no ha terminado de atender la última recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos por parte de personal del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contra migrantes, pues migrantes que intentaron cruzar México exactamente el año pasado. Así que se repite algo que hemos estado viendo, pero en un contexto más complejo para las autoridades mexicanas. Si de por sí el tema COVID
es también un asunto complejo, complicado, y nos encontramos en el peor momento de la pandemia en el país y en el mundo. Te quiero presentar a una servidora pública porque en verdad empeora la situación en la que nos encontramos. Estás viendo en pantalla a Alba Patricia Battani Giles, pediatra y regidora de Acapulco. Bueno, resulta que ella presumió en sus redes sociales, como estás viendo en la fotografía, ella presumió en redes sociales que recibió la vacuna en contra del COVID. La recibió según un documento que mostró también en redes sociales, en Facebook en específico, el 15 de enero. El punto es que ella no está en la primera línea de combate al COVID-19. Es regidora y ella no está atendiendo a personas con COVID-19, que son quienes están siendo vacunados en este momento. Posteriormente vendrá el personal administrativo, los que nada tienen que ver con COVID-19, pero incluso antes vendrán las personas, los adultos mayores, los grupos considerados como de riesgo. Y pues encima de haber presumido esta fotografía, hizo una serie de expresiones, respondió en su publicación de Facebook de una manera nada cordial. Lo iremos viendo, no me adelanto. Quiero mostrarte la publicación completa de Facebook en donde presumió justo la vacuna. Podemos ver, dice finalmente ya. Y vamos por la segunda dosis en 21 días. Gracias, compañeras enfermeras del Hospital General del Quemado. Gracias, mi estimada Lili. Ni me dolió la vacunación. Ja, 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 ja. Bueno, esa risa no la he agregado yo, así dice tal cual en la publicación de Facebook. El punto es que la publicación la borró minutos más tarde. Y sí es cierto, es pediatra. Desde enero del 2019. De hecho, pidió ella permiso a Cabildo para poder estar, pues, teniendo dos funciones. Por las mañanas estando en Cabildo, por las noches trabajando precisamente en el Hospital del Quemado. Y tuvo el permiso del Cabildo para estar ejerciendo a la par de su trabajo como regidora. Pero al defenderse en las redes sociales de las críticas por haber recibido la vacuna, ella confesó, como parte de su defensa, que pues a ella la llamaron para aplicarle la vacuna, es decir, no hubo palanca. La llamaron porque dice, ella está confinada, ella ella está en su casa. Sí, la llamaron, asegura, como parte de los procesos, pero ella, insisto, según ha declarado en Facebook mismo, no forma parte del frente que está atendiendo a las personas con COVID. Este tema ya llegó al partido de Morena, dado que ella es justo regidora por Morena. Ya llegó en específico a oídos de Citlali Hernández. Recordemos, ella es la secretaria del partido de Morena a nivel nacional y se ha manifestado vía Twitter. Te comparto en este momento el tweet y dice de la siguiente manera: si está afiliada a Morena, presentaré una queja ante la Comisión Nacional de Honor y de Justicia de Morena contra la regidora de Acapulco que se vacunó sin ser parte de personal de salud. No somos ni seremos jamás iguales, pero para eso hay que señalar a quienes se comportan como los de antes. Este ha sido el tuit de Citlali. La investigación está en curso en este momento. Si quieres ver la publicación de la regidora Alba Patricia, pues déjame decirte que le tendrás que regresar a este video, porque ya no es posible ver el perfil de Facebook. Ya lo cerró, dado las críticas que recibió precisamente por este tema de la vacunación. Y bien dicen que, pues, el que nada debe, nada teme, pero pues no parece ser este el caso. Antes de hablar de los elementos de la Guardia Nacional y justo del secuestro de dos elementos en Zacatecas, no puedo dejar pasar dos acontecimientos relevantes que ocurrieron en el Valle de México este fin de semana. Comienzo con el primero. Esto ocurrió en La Marquesa, ya en el lado del Estado de México. Es un lugar muy visitado, es un parque nacional muy concurrido por los habitantes del Valle de México y uno de los lugares favoritos de recreación. Y ayer 16 de enero fueron encontrados cadáveres en este lugar. Fueron encontrados 4 cadáveres, 3 de hombres, 1 de mujer, maniatados, asesinados a tiros. Habitantes reportaron justo este hallazgo en la zona llamada el Valle de la Cima.
que se encuentra de hecho entre la autopista México-Toluca y la carretera Toluca-Huixquilucan. Según los policías, en el lugar fueron encontrados casquillos. De hecho, fueron encontrados alrededor de 45 casquillos percutidos, lo cual consideran que este hecho fue, o mejor dicho, el asesinato fue consumado en el lugar del hallazgo de los cuerpos. El reporte de los cuerpos fue hecho por los ejidatarios de la zona y el lugar ha sido resguardado por agentes del Ministerio Público y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México y continúan pues justo recabando evidencia y estudiando justo los cuerpos y los casquillos que encontraron. En otro caso, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue ayer también fueron asesinados a balazos 5 personas. Otro acontecimiento que no es común en la Ciudad de México, sobre todo por el hecho de que se trataron de agresiones directas en la alcaldía Miguel Hidalgo, una de las alcaldías en donde se encuentra, de hecho, ahí se encuentra la colonia Polanco, y han informado que todo apunta a que se trató de un ataque directo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina fue alertada de que había personas lesionadas en la vía pública. Llegaron al lugar, en efecto. El punto es que encontraron a 3 personas muertas a tiros y a 2 personas graves que las trasladaron al hospital en medio de un drama impresionante. Estas 2 personas que fueron trasladadas al hospital heridas fallecieron posteriormente. Medios también locales han asegurado que entre las víctimas se puede encontrar un líder. Es posible que de las víctimas sea un líder del grupo delictivo La Unión. Sin embargo, esta información tendrá que ser confirmada por las autoridades, algo que hasta este momento todavía no ha sucedido. Pero atención justo con la actividad delictiva de alto impacto en la Ciudad de México. Lamentablemente esto se vuelve cada vez más común. Venimos de una semana en donde también un automovilista fue atacado directamente en plena vía pública de día por una persona que fingía estar en una silla de ruedas. Al inicio de este clip, de este video, te mostré un fragmento de una grabación del inicio del secuestro de 2 elementos de la Guardia Nacional. Pero antes de mostrarte el clip completo es necesario contextualizar. Esto sucedió ayer en el municipio de Jerez, en Zacatecas, un estado, de hecho, que ha sido azotado por la inseguridad. En videos anteriores en este mismo canal te he platicado de varios casos de alto impacto, policías secuestrados, de policías asesinados, de comandancias atacadas por la delincuencia organizada en Zacatecas, en diversas ocasiones en los últimos meses, bajo diversas circunstancias. Una entidad en donde los elementos de seguridad se han convertido también en víctimas. En esta ocasión le ha tocado a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional confirmó el secuestro ayer sábado 16 de enero de 2 de sus elementos y anunció un operativo de búsqueda. Dijo que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República. ¿Esto cómo ocurrió? Aproximadamente a las 3:53 de la tarde, estamos hablando de que esto ocurrió a plena luz del día de este sábado, llegaron 2 camionetas de reciente modelo, se estacionaron en el aparcamiento de la subestación de la carretera federal Zacatecas a San Luis Potosí y bajaron aproximadamente 6 hombres con armas largas y se llevaron por la fuerza a los 2 elementos de la Guardia Nacional. La misma Guardia Nacional ha confirmado este acontecimiento, ha tuiteado lo siguiente: la Guardia Nacional informa que el día de ayer 2 elementos de la institución fueron privados de la libertad por sujetos armados cuando se encontraban en la subestación de Jerez en Zacatecas. Desde el momento en que ocurrió el suceso, se inició un operativo de búsqueda y se interpuso la denuncia ante la delegación de la Fiscalía General de la República en México. La Guardia Nacional
coadyuva sin reservas en la investigación y pondrá todos los medios a su alcance para localizar a los elementos. Y de antemano agradece la colaboración y apoyo recibido de las instancias federales, estatales y municipales que se han sumado al esfuerzo de búsqueda de los integrantes de la Guardia Nacional. Esta ha sido la confirmación de la misma Guardia Nacional. Bueno, ¿cómo estuvo? ¿Qué fue lo que sucedió? Te comparto la grabación. Adelante. Sí, sí, sí. Sí. Ya, ahorita le voy a pasar unas fotos de los vehículos. Lo que pasa es que está tratando de descargar una de las grúas. Y ahorita que los tengamos se los paso. Sí. Son los vehículos, parece como si fuera una Element. Como ya te lo había mencionado hace unos momentos, el operativo de búsqueda sigue. Esto es lo que he preparado para ti hoy en el Caporal. Te recuerdo, mañana retomo el Caporal matutino, 9 de la mañana en el canal secundario El Caporal en vivo, también en Twitch de lunes a viernes, 9 de la mañana. Así que suscríbete. Muchas gracias a Rodrigo Alba por su apoyo y gracias a todos ustedes, como siempre, por reventar el botón de las.